Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per detail. Comunicando. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Buenas tardes, señores. Comunicando. Cuando el hombre más rico del mundo apareció con un lavabo, allá por 2022, se produjo la primera gran migración, buscando tierras más cálidas. Por entonces aún lo llamábamos Twitter, y aunque hacía tiempo que ya no era aquella tierra fértil para la conversación, seguimos en ella porque era nuestro hábitat. Algunos podcasters descubrimos esas tierras del pájaro azul cuando todo era campo y se decía Twitter sin E. Nació como un proyecto paralelo de la empresa Odeo, una de las primeras plataformas de podcasting que tenía detrás a los creadores de Blogger, Evan Williams y Beth Stone, y al diseñador Jack Dorsey. En mi caso, Odeo me invitó a Twitter en 2006, pero no me registré hasta enero de 2007 porque sinceramente no le veía la utilidad y sobre todo porque no había otros pájaros como yo con los que poder hablar. Hasta que llegaron los eventos, las primeras jornadas de podcasting, y ahí sí empezamos a ver la utilidad como canal paralelo de comunicación público y privado. De esto hace ya 18 años. Pero volviendo a 2022, decíamos que esa primera migración no era tarea fácil. En aquella época ya había alternativas, como Mastodon, para los usuarios más técnicos o más avanzados, pero Blue Sky por entonces solo estaba disponible bajo invitación, y Threads aún no se había ni lanzado. Con el millonario del lavabo llegó la transformación, despidos masivos, caídas de servicio, eliminación de la moderación de contenidos. En resumen, se aceleró la enmierdificación que definió Cory Doctorow inherente a toda plataforma. Los usuarios se resistían a denominar X al que hasta ahora había sido el pájaro azul, y tuitear ya no era lo mismo que postear. Pero allí seguíamos, porque era donde estaba nuestra bandada, y nos había costado mucho llegar a reunirla y formar parte de ella. Frío y viento del norte han soplado desde entonces, y las cosas no han ido mejor, precisamente, para los que no opinan como el millonario del lavabo. Cada vez es más difícil llegar a otros usuarios y leer lo que publicaban las personas a las que seguíamos. Las publicaciones de los medios apenas tienen repercusión. Y tras las elecciones
en Estados Unidos y con ello todos los cambios que hemos notado y que se han ido demostrando en el algoritmo para favorecer a Trump, el veto en Brasil, y por todo ello llegó la segunda migración, la más grande de usuarios hasta la fecha. Y ahora, después de casi 18 años en Twitter, ¿qué hacemos? En el podcast Un tema al día, del diario.es, analizaron este tema. Hay gente yéndose de Twitter. La toxicidad y la alianza con Donald Trump está expulsando a muchos usuarios, periodistas, políticos. ¿Van a abandonar a un espacio tan relevante construido durante años en manos de la ultraderecha? ¿Merece la pena seguir dando esa batalla? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al día. ¿Hay que irse de Twitter? Tras escuchar este episodio detenidamente y reflexionar sobre el tema, he preguntado a algunos pioneros de las redes sociales qué opinan de este tema y qué alternativas tenemos. Y también, ya de paso, qué tienen pensado hacer. Cuando llego a una nueva red social, siempre hay algunos usuarios que ya están allí o que son los primeros en llegar. José Luis Orihuela es siempre uno de esos primeros pobladores. José Luis Orihuela es profesor de Comunicación Multimedia y de Estrategia Digital en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en Pamplona. Su trabajo se ha enfocado en el impacto de Internet sobre los medios, la comunicación y la cultura. Entre sus libros destacan Manual Breve de Mastodon, 2023, Culturas Digitales, 2021, Los medios después de Internet, 2015, Mundo Twitter, 2011, 80 claves sobre el futuro del periodismo, 2011, y la revolución de los blogs, 2006. Y como decía en la presentación, pues aquí estamos con José Luis Orihuela y nadie mejor para preguntarte. José Luis, muy buenas, lo primero, encantado. Un cordial saludo, José Antonio, y te adelanto mi felicitación por el 20 aniversario. Muchas gracias. Primer podcast en español y uno de los primeros del mundo. Pues sí, muchas gracias. Y bueno, yo siempre digo que esto es de todos los que hacen podcast o de los que alguna vez han hecho algún podcast, pero muchas gracias. Y como estábamos hablando de eso, de pioneros, pues me gustaría hablar contigo porque fuiste pionero en Twitter, bueno, pionero de los blogs, pionero en muchas cosas y como profesor también de comunicación en la Facultad de Comunicación, pues lógicamente me imagino que te gusta estar al día de las redes sociales y de las formas de comunicarnos. Pero decía, como pionero de Twitter, pionero de Mastodon, pionero también de Blue Sky, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves esta huida de usuarios y de instituciones que estamos viendo últimamente de Twitter, de X más bien? Bueno, durante muchos años pensábamos que en Twitter estamos construyendo una ágora pública global donde discutíamos acerca de todos los asuntos, nos comunicábamos con las fuentes, con las organizaciones, con las empresas y que podíamos contribuir a hacer de la democracia, gracias a la tecnología, algo realmente más social y participativo. Hace un par de años, con motivo de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, descubrimos que lejos de una ágora pública, habíamos estado participando en un juego dentro del jardín vallado de un multimillonario. Y eso nos ha producido la necesidad de buscar alternativas, especialmente por lo que ha ocurrido durante la campaña electoral en Estados Unidos, la toma de posición del dueño de esa plataforma como un activista político. Nos ha llevado, a buscar alternativas. La alternativa estrella durante los últimos 10-15 días, evidentemente, está siendo Blue Sky. Se está reforzando también el viraje de usuarios hacia Mastodon. Se ha revitalizado también la llegada de usuarios a Threads de Meta. En consecuencia, el ecosistema digital, una vez más, se ha alterado por las decisiones que toma el dueño de una compañía acerca de lo que hace con sus usuarios, con nuestras comunidades y con nuestro contenido.
Es una época apasionante, José Antonio, en muchos sentidos. Sin duda. Nos retrotrae en cierta forma, a cómo fue Twitter en sus comienzos. Yo empecé con Twitter en 2007, escribí un libro sobre Twitter. Mundo Twitter, efectivamente, que además es guía y referencia para, bueno, pues para mucha gente que empezaba en aquel momento y que luego fue uniéndose a la red, ¿no? Pues el ambiente que teníamos en los primeros años de Twitter es algo que estamos recuperando en esta actual situación con Blue Sky. Solamente que desde un punto de vista técnico es una herramienta mucho más sofisticada, es más descentralizada y confiere mucho más poder al usuario en la configuración de su experiencia de la plataforma. Eso justo además es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Qué crees que es lo que hace único, si es que hay algo, a Blue Sky? Hombre, yo creo que sí, que hay algo que lo hace único, ya estás comentando algunas de las ideas. Y si además, o es solamente el momento que estamos como en Twitter 2008-2009, o es que Blue Sky realmente podría ser ese Twitter, no sé, 2.0, 3.0 evolucionado. Bueno, hay que recordar que Blue Sky nació como un proyecto interno de Twitter en el año 2019 para buscar alternativas para hacer de Twitter una plataforma más abierta. En el 21 se independizó y desde el 22 y especialmente desde el 23 empieza a cobrar fuerza, porque recordarás que durante el 22 las invitaciones fueron, digamos, bastante restringidas. Sí, costaba bastante entrar, es verdad. Costaba bastante obtenerlas, ¿no? Yo hace poco he cumplido un año en Blue Sky y recordaba los comienzos, la alegría que supuso recibir la invitación en el correo electrónico. Entonces, digo, se parece el ambiente al ambiente que teníamos en los comienzos de Twitter, pero con una herramienta mucho más sofisticada. Es una herramienta que funciona en gran medida de forma distribuida, porque la moderación, por ejemplo, no está centralizada como lo estamos viendo en Twitter, y eso ha producido una espantada de usuarios, sino que está completamente distribuida entre herramientas que los propios usuarios generan: listas de moderación, listas de bloqueo, etiquetadores de contenido. Los algoritmos, no hay un algoritmo central salvo el del Discover, que te sugiere contenidos interesantes entre los usuarios que sigues y entre cuentas que no sigues. Pero fuera de eso, el resto de tu experiencia de la plataforma, que se configura mediante canales que se llaman feeds, está completamente en manos de los usuarios, tanto el suscribirse a esos canales como el configurarlos directamente. No es tan complicado configurar un algoritmo, esto que, insisto, se llaman canales, con herramientas externas. Yo he hecho algunos de prueba y aunque no soy programador, no es tan complicado configurarlo. Hay que decir que desde un punto de vista técnico y filosófico, la alternativa ideal a Twitter X sería Mastodon. Es decir, todas las cosas que los usuarios, cuando se marchan airadamente de Twitter X, le atribuyen a la plataforma como males, lo que está en las antípodas de eso realmente no es Blue Sky, que sigue siendo una compañía privada, aunque no tenga principalmente finalidad de lucro, porque es una corporación de interés público, pero es una compañía que está participada por fondos de capital riesgo y muchos provienen de fondos de inversión de blockchain. Entonces, a pesar del buen espíritu y del buen ánimo de sus actuales directivos, sigue siendo una compañía que en algún momento tendrá que ofrecer retorno a sus inversores, con lo cual tendrá que buscar formas de monetizar la experiencia a través de cuentas premium o de alguna fórmula de publicidad en la que están pensando. ¿Qué pasó con Mastodon? Bueno, Mastodon, aunque desde un punto de vista de arquitectura de la red, de protocolo y de gestión de la red, está, como digo, en las antípodas de Twitter, es una red a la que finalmente los usuarios no emigraron en masa. Ofrecía algunas dificultades técnicas y culturales que impidieron el aterrizaje espectacular que se está viendo en Blue Sky. Eso te iba a preguntar también. ¿Qué crees que es lo que hizo o qué es lo que hace todavía
que en vez de migrar todos a Blue Sky o a otras plataformas o a Threads, no se fuera a Mastodon, que precisamente sería la alternativa. Tal vez puede ser el carácter descentralizado que tiene desde su origen, que la gente cuando llegaba, no sé si le pasaría a mucha gente, a mí me pasó, cuando llegas y dices, elige un servidor, y dices, ¿y yo qué sé? No sé qué servidor, pues el que tú me sugieras, ¿no? Y luego ya vas aprendiendo que puedes montarte uno, que los hay temáticos, es decir, ¿cuál crees tú que eran un poco o pueden ser las dificultades que se han encontrado los usuarios, si es que son técnicas o son de otra índole en Mastodon? Bueno, hay que tener en cuenta como contexto que las dos plataformas de las que estamos hablando ahora mismo, tanto Blue Sky como Mastodon, tienen un claro antecedente en Twitter. Y que cuando nació Blue Sky como proyecto interno de Twitter, ya hacía 2 años que existía Mastodon. Entonces, los creadores de Twitter los creadores de Twitter en ese momento, una subdivisión de la cual era Blue Sky, decidieron intencionadamente utilizar un protocolo alternativo al protocolo ActivityPub con el que funciona Mastodon, y es la apuesta por el protocolo AT. Básicamente porque la experiencia de usuario y la arquitectura de red de Mastodon está centrada en las instancias, lo que decías recién, los servidores. La interacción fundamental está centrada en el servidor, en la instancia en la que participas. Tu nombre de usuario depende del servidor, de la instancia. Los trending topics son trending topics de instancia, no son de toda la red. Entonces, es una red que está centrada en instancias. Lo que ellos quisieron hacer con Blue Sky, teniendo en cuenta que existía Mastodon y esta arquitectura, era hacer una red que fuera más abierta, pero que los usuarios tuvieran una experiencia de red global, que no fuera dependiente de la instancia en la que estabas, a pesar de que Blue Sky también puede correr sobre instancias más o menos autónomas, en la que tú puedes utilizar el protocolo AT y utilizar el software para comunicarte. Eso es lo que ha producido una eclosión de desarrolladores alrededor de Blue Sky que tiene una API abierta. Este elemento es un elemento del ecosistema que ha enriquecido muchísimo, o que está enriqueciendo muchísimo, la experiencia de todos, tanto de desarrolladores como de usuarios. Entonces, y que también, perdona, José Luis, ¿no te recuerda también aquella época de Twitter donde cada día aparecían nuevas herramientas, donde aparecían servicios, clientes alternativos al oficial? Es decir, la importancia de una API abierta, ¿no?, para el desarrollo de una aplicación y de una plataforma, sin duda, ¿no? Bueno, Twitter tuvo hasta el mando de Elon Musk una actitud muy abierta hacia los desarrolladores. ¿Recuerdas que había conferencias anuales para desarrolladores de Twitter? Sí. Pero cuando se empezaron a buscar formas de rentabilizar la plataforma, se fueron cerrando parcialmente los accesos a la API, a veces por razones técnicas, a veces por razones económicas, a veces por razones políticas, hasta que aquello se hizo realmente imposible para los desarrolladores que ahora están, como digo, desembarcando masivamente en un entorno en el que, tanto por el protocolo AT como por la apertura de la API, está siendo un campo muy fecundo para el desarrollo de todas esas aplicaciones de terceros o periféricas, incluyendo las aplicaciones cliente. En síntesis, Mastodon, desde un punto de vista técnico y filosófico, ofrece la alternativa, hoy también, la alternativa más radical frente a Threads y frente a Twitter X. Pero Blue Sky permite que los usuarios recuperen un tipo de experiencia que ya habían tenido en los comienzos de Twitter. No tiene tantas dificultades de inicio, de acceso. Una vez que tienes un poquito de experiencia en redes sociales, es más sofisticada que Threads y es más sofisticada que Twitter X, por supuesto. Y entonces yo creo que eso, sumado al eco público que está teniendo la desbandada, recordemos, en el caso europeo fue la noticia del Guardian que dejaba de actualizar su cuenta en X. En el caso español fue la noticia de La Vanguardia que siguió la estela de The Guardian, y eso convirtió algo que hasta entonces estaba en el horizonte de los que estamos metidos en las redes con cierto friquismo, lo convirtió en un asunto público, y la gente te preguntaba
por los pasillos de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra, donde estoy aquí en Pamplona. Oye, ¿qué pasa con La Vanguardia? ¿Por qué deja de actualizar? ¿Qué es esto de Blue Sky? Gente que no está necesariamente en el mundo de las redes, pero se encuentra con esto en el telediario o en la portada de los periódicos. Y eso multiplicó el efecto de llegada, tanto en Europa como en España en particular, hacia Blue Sky. Y que yo creo que con esa idea lo hicieron, además, tanto The Guardian como luego La Vanguardia en España, ¿no? Es decir, un poco para llamar públicamente la atención sobre un tema, aprovechando esa relevancia y esa capacidad de generar opinión que tiene un medio de comunicación, ¿no? Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural. Si cuando llamo tú estás siempre comunicando, 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 comunicando. Estábamos hablando con José Luis Orihuela y nos preguntábamos si es buena decisión o si hay que seguir en la decisión que han tomado The Guardian y La Vanguardia de abandonar Twitter o de dejar de actualizar Twitter. Sí, de todas formas, hay que distinguir, hay que aclarar frente a la información periodística que ha salido en torno a estos dos temas, que una cosa es abandonar Twitter y otra cosa diferente es dejar de actualizar una cuenta en Twitter. Y lo que han hecho La Vanguardia y The Guardian y muchas otras instituciones antes, como National Public Radio, PBS y otras organizaciones después. La policía de Reino Unido, he leído también que en muchos sitios la policía de Reino Unido ya no está presente también en Twitter. Entonces digo que una cosa es dejar de actualizar tu cuenta y otra cosa es marcharte de la plataforma y eliminar tu cuenta. Y lo que han hecho The Guardian y La Vanguardia y otros centros de los que estamos hablando no ha sido eliminar sus cuentas, sino ha sido dejar de actualizar contenido, es decir, dejar de generar contenido e interacción en esa red en particular, que es algo que desde un punto de vista profesional, tanto para organizaciones, instituciones, empresas, y particulares que usamos nuestra marca personal, es lo realmente recomendable. Es decir, no es eliminar tu perfil de Twitter X, sino en todo caso dejar de actualizar tu cuenta, protegerla con candado, etc. Porque como sabes, 30 días después de que la cuenta ha sido finalmente dada de baja, después de 30 días de plazo que te da Twitter X para pensarlo, la compañía puede reasignar tu username a cualquier otro usuario que lo solicite. Y eso puede generarte evidentemente una crisis reputacional de mucho cuidado. Entonces mi consejo es no eliminar las cuentas de Twitter X, protegerlas con seguridad extra, etc. Pero no dejar, libre el usuario que has tardado tanto tiempo en construir en torno a ese usuario una marca y una comunidad. Y una identidad, ¿verdad? Una identidad digital que yo diría que sería muy parecido a lo que pasa cuando tienes un dominio registrado y lo dejas caducar, que puede acabar pues en manos de spammers o de otro tipo de usos, ¿no? Efectivamente. Y este aspecto, el de la identidad,
tanto Mastodon como Blue Sky tienen formas distintas de gestionarlo. En Mastodon, en lo que podría ser equivalente a la verificación de una cuenta, una función que se prostituyó completamente en Twitter desde que tomó el control Elon Musk, la verificación de cuentas en Mastodon funciona a través realmente de la verificación de enlaces. Es decir, el usuario de Mastodon tiene la posibilidad de obtener un código que si lo inserta en su sitio web, en su blog o en cualquier sitio donde pueda ingresar un fragmento de código HTML, permite que los enlaces que estén vinculados a su perfil de Mastodon aparezcan verificados. En el caso de Blue Sky, aunque están estudiando modos alternativos de verificación también descentralizada, el modo que existe ahora mismo es que tú puedes utilizar tu nombre de dominio de tu blog o de tu sitio web, cambiando el DNS de la cuenta de Blue Sky, para que en lugar de tener un dominio del tipo @usuario.bsky.social, tengas @usuario.tublog.com, por ejemplo. Yo creo que es sin duda uno de los grandes elementos y además que cuando lo ves puede parecer muy complejo, pero cuando luego ves cómo realmente cómo se hace, parece bastante sencillo y que además también te da esa alternativa a, como decías, si no puedes acceder a través del panel de control del dominio, que siempre a lo mejor es un poquito más complejo en empresas o en otro tipo de instituciones, pues sí tienes la posibilidad de acceder también a la web insertando un archivo o un código, ¿no? Y yo quería preguntarte, y además si te fijas también, no te he preguntado y lo hemos dejado al margen a propósito por mi parte también, Threads, no he querido meterlo en esta ecuación. ¿Por qué? Porque Threads pertenece a Meta, es una empresa privada, todos conocemos ya los antecedentes en cuanto a privacidad y al uso de los datos que ha hecho Meta con Facebook y claro, yo creo que un poco también pues nos imaginamos el uso que se le puede dar o que se le esté dando a los datos en Threads, ¿no? ¿No te parece curioso el anuncio que han hecho de que vamos a volver al algoritmo y vamos a darle una vuelta para que veas más a la gente que sigues? Es decir, ¿no sería un poco el volver a los orígenes, que eso era un poco la esencia de las redes sociales? Bueno, el impacto de Blue Sky en Threads y en Instagram está siendo espectacular. En los últimos días, cada una de las plataformas está estudiando y anunciando innovaciones que lo que hacen es acercar la funcionalidad de esas plataformas a cosas que ya está ofreciendo Blue Sky. Es decir, no es que Zuckerberg de pronto se convierta en más democrático y nos quiera dar más accesibilidad y más control, sino que está viendo que una plataforma alternativa está ganando tracción de una forma impresionante. Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir que la competencia, como ocurre en muchos otros ámbitos, digamos, finalmente beneficia a los usuarios. Porque ya, por ejemplo, en Threads tú puedes crear de forma personalizada un canal, cosa que, bueno, hasta antes de hacer no era posible y ha sido un efecto directo del impacto que está teniendo, como decía al comienzo, en todo el ecosistema de las redes sociales Blue Sky. Y que es, perdona, también volver un poco a los feeds, es decir, a lo que nos unía en los blogs, en los podcasts, en lo que podrían ser también las redes sociales y ahora también en el formato de canales, el poder seguir temas o etiquetas, ¿no? Que sería bueno, pues los canales o los feeds como lo están metiendo, digamos, las plataformas o como lo están integrando con sus funcionalidades, ¿no? Es que esto precisamente es el origen de Internet. Es decir, la red social por excelencia es Internet. Sus protocolos y su arquitectura fueron diseñadas para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que Internet se fue comercializando, se fueron creando cotos privados de cada una de estas grandes compañías que nos ofrecían servicios gratuitos a cambio de nuestros datos, etc. Y el esfuerzo de los usuarios y de los pioneros y de los evangelizadores digitales, cuando nos enfrentamos a este tipo de herramientas, es intentar recuperar cómo era Internet antes de que estuviera en manos de multimillonarios y en manos de los algoritmos. Este es el descubrimiento fantástico que estamos haciendo, que los feeds RSS son una herramienta poderosísima,
precisamente para atravesar barreras. Estamos descubriendo por qué el éxito de los podcasts, por qué el éxito de las newsletters, porque precisamente lo que permiten es una comunicación directa entre el creador de contenido y el consumidor sin la intermediación de los algoritmos. Es que esto era originariamente Internet. Cuando nos quitaron Bloglines y después cuando nos quitaron Google Reader, lo hicieron precisamente para impedir que los contenidos circularan de una forma transversal y que los nodos de la red fueran plenamente interoperativos, precisamente en contra del diseño original de la red. Pues me has dado ya el titular de la entrevista, que es Internet es la red social y era la red social, y lo que hacemos realmente es como volver, ¿no? Volver a los orígenes. Y ya para ir terminando, tengo que hacerte una pregunta que un poco ya la has dejado, yo creo que intuir, pero ¿cómo ves, que lo hemos comentado al principio, tú entraste en 2007, yo en 2007, o sea, vamos a hacer dentro de poco, vamos a hacer 18 años en Twitter. ¿Qué hacemos con Twitter? ¿Dejamos de actualizar? No sé si lo has hecho ya. ¿Has dejado ya de actualizar? Yo por lo menos he dejado ya de entrar, de interactuar, más que de actualizar, de interactuar, es decir, de relacionarme con otros usuarios, también un poco por miedo y por temor a las reacciones. Y publicar, estoy en ello, me lo estoy pensando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el tema de qué hacer con la cuenta de Twitter? La recomendación general es no elimine su cuenta de Twitter. Por más que la actual gestión le resulte espantosa, como a mí me resulta espantosa, pues realmente lo que han hecho ha sido paulatinamente irse cargando un servicio y una aplicación que fueron en su momento muy, muy exitosos y que ayudaron a configurar en buena medida el panorama de la web. Esa sería la recomendación número 1. La recomendación número 2 es que es opcional actualizar o dejar de actualizar su cuenta. En tercer lugar, mi posición es un poquito particular porque, como tú lo recordabas, he sido un gran evangelizador de Twitter a lo largo de muchos años. Han sido muchos colegas, muchas organizaciones, empresas, instituciones, otras facultades de comunicación en América Latina y en España, las que me han escuchado acerca de las bondades de esa plataforma. He evangelizado con el libro a través de esa plataforma. Y ya cuando en octubre de 2022 Elon Musk se hizo con el control, yo decidí esto, o sea, no me puedo ir y dejar a todo el mundo en la estacada, no puedo dejar de estar presente en Twitter X, no puedo dejar de investigar lo que está ocurriendo allí, no puedo dejar de consultar las fuentes que siguen existiendo allí, institucionales, corporativas, empresariales, personales, etcétera, porque es mi ámbito de investigación. Entonces, esa es una situación un poco particular. Pero digamos, a usuarios que no tengan este grado de compromiso con esta plataforma, yo les diría, busquen alternativas que no necesariamente son Blue Sky o Mastodon. Hay gente que está optando por reconstruir sus comunidades y actualizar su contenido en LinkedIn. Hay otros que están recuperando sus blogs por el poder que decíamos antes que tienen las fuentes RSS. Hay gente que ha decidido comunicar a través de newsletters o a través de podcasts. Y hay quienes pues tenemos el gusto que se nos metió en el cuerpo desde hace tantos años del microblogging. Y entonces seguimos experimentando en Threads, en Mastodon y en Blue Sky y posiblemente en lo que salga pasado mañana. Hay una cuestión que no es técnica ni es filosófica, sino es social o demográfica. Y es que en definitiva, por paradójico que resulte, los usuarios no acaban de inclinarse por la plataforma que técnica o filosóficamente es mejor, porque eso sería el caso de Mastodon y del Fediverso en general, sino por la plataforma en la que acaban confluyendo sus círculos de interés, su propio grafo social, aunque no sea técnicamente o filosóficamente la mejor. Y eso es lo que está pasando con muchas comunidades de académicos, de comunicadores, de periodistas, de tecnólogos, ahora mismo, tanto hacia Blue Sky como hacia Mastodon.
Eso, yo lo llamo eso, bueno, supongo que también es así llamado en general, el efecto bar. Es decir, que normalmente cuando trabajas en un colectivo, en una empresa, en un sitio, no sueles ir al bar que ponga mejores cafés o mejores pinchos de tortilla, sino el que está enfrente de la empresa, del periódico, del medio que sea. Es decir, ¿por qué? Pues vas donde está todo el mundo, no porque sea mejor o peor, sino porque sabes que te vas a encontrar a la gente que conoces, ¿no? Un poco. Pues eso es lo que está ocurriendo desde hace 15 días aproximadamente con Blue Sky. Ha crecido a razón de 1 millón de usuarios por día durante los últimos 10 días aproximadamente. Se suman entre 5 y 10 usuarios nuevos por segundo, de modo que el bar está funcionando a tope. Pues nada, pues que me pones ahí perfecto a la salida para decir nos vemos en los bares y en este caso pues nos vemos en las redes sociales y ahí nos seguiremos, José Luis, y además encantado de hacerlo y de haber podido charlar contigo de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio, un cordial saludo. Un abrazo. Hasta aquí una nueva edición de Comunicando, gracias por llegar hasta este punto y si te ha interesado el tema, pues acompáñanos en el siguiente programa porque seguiremos explorando las posibilidades de las nuevas redes sociales, del estado de X, antes conocido como Twitter, y de las alternativas como Blue Sky, Mastodon, Threads y las que estén por venir y lo que nos puedan deparar. Un saludo de José Antonio Gelado, esto es Comunicando Podcast. Adiós. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.